Hablemos un Ese es poquito de nuestro este tema. Muchos enfermos cardiovasculares en Mendoza, muchas personas propensas a enfermarse tal vez por los malos hábitos. Hay muchos enfermos y no solamente eso, hay muchas pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares estamos hablando no solamente de enfermedades del corazón, sino de todo lo que es el sistema vascular. O sea que podríamos incluir también, por ejemplo, el ACV y podríamos incluir también la arteriopatía de miembros inferiores. Sí. ¿Ha aumentado la cantidad de personas que sufren enfermedades que tienen que ver con la De hecho, es la primera causa de mortalidad en el mundo. La enfermedad cardiovascular en sí, ¿no? Sumando, por supuesto, ACV y infartos de miocardio. ¿Y cómo está la provincia y el país con respecto a esta estadística mundial? Estamos en el mismo nivel, o sea, seguimos siendo la primera causa de mortalidad, particularmente por los factores de riesgo. ¿Son los malos hábitos los que nos llevan a esto o hay una convergencia? En general sí, hay un componente genético que predispone a la enfermedad cardiovascular, pero los factores de riesgo son fundamentales. Si uno controla los factores de riesgo, de alguna manera ese componente genético no se manifiesta, o por lo menos se manifiesta más tardíamente. Estamos hablando, si quiere que le describa los factores de riesgo, de tabaquismo, diabetes, obesidad, sedentarismo fundamental, y algo que me gustaría después puntualizar, el tema del colesterol alto, porque es algo que la gente está tomando conciencia en relación al tabaquismo, por ejemplo, en relación a la actividad física que tienen que hacer, pero nadie le da tanta importancia a lo que sería el colesterol. O sea que la gente por ahí tiene 130 de colesterol LDL, que es el colesterol malo, que si quiere después explicamos bien de qué se trata, y dice, no, estoy bien, estoy en el límite, pero estamos en un nivel superior al recomendado. ¿Qué es cuánto? Ya con ese nivel uno ya tiene posibilidades, con antecedentes genéticos, antecedentes familiares, de tener enfermedades cardiovasculares. En el límite de lo recomendado, decía usted, para los que no sabemos, por ejemplo, ¿cuánto es el límite? Son 100 miligramos por decilitro. Estamos hablando de colesterol LDL, que es el que se considera el colesterol malo. ¿Y por qué una persona tiene colesterol? Bien, hay varios factores. Uno de ellos es, bueno, obviamente la enfermedad hereditaria, que sería la hipercolesterolemia primaria. Y después están las secundarias, que tienen que ver la dieta, obviamente, la obesidad o el sobrepeso, la diabetes, el hábito de fumar, el hábito tabáquico, y todo eso, bueno, va sumando para que se produzca un cambio metabólico en el organismo y que de alguna manera genere que se produzca colesterol en el organismo, o sea, que el organismo sintetice colesterol. Hay que tener en cuenta que un 20% el colesterol de la sangre que uno mide es el colesterol que uno ingiere en las comidas. Y el 80% lo genera el organismo, a partir del hígado. O sea que la dieta influye, pero influye en una pequeña medida. Siempre y cuando obviamente no tenga factores de riesgo, lo que estamos mencionando, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, ¿incluimos o incluyen ustedes, los profesionales, el estrés? El estrés sí, es un factor de riesgo que está cuestionado, pero en realidad lo que hace el estrés es provocar los otros factores de riesgo. De alguna manera puede provocar aumentos en la presión arterial, aumentos también en el colesterol. El estrés nos lleva a hacer menos actividad física y a tener más sobrepeso. Y una persona que sufre un estrés muy agudo puede aumentar tanto su presión arterial que, si ustedes quieren, después lo explico bien, pero puede romper las placas de colesterol que la mayoría ya tenemos dentro de las arterias, y ahí se produce el evento agudo porque se ocluye la arteria en forma aguda, en base a la ruptura de la placa de colesterol y la formación de un trombo. Dentro de las estadísticas que usted mencionaba recién como que es la primera causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares, ¿ha variado la franja etaria en estas estadísticas? Sí, ha ido variando. De alguna manera antes era la población más de mayor edad, ¿no es cierto?, la que tenía más enfermedad coronaria. Actualmente ha ido bajando
la edad, por supuesto, hay pacientes de 40 años que fácilmente desarrollan un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, que lo vemos habitualmente en la unidad coronaria. Claro, en los últimos tiempos... Le digo por qué, porque la vida nos lleva también a un mayor ritmo de trabajo, de estrés y de una vida que no es una alimentación sana, no siguen las pautas, digamos, que se seguían anteriormente de vida sana. Le preguntaba esto porque sí, en los últimos días hemos tenido hechos que involucran a gente muy joven con muerte súbita causada precisamente por problemas cardíacos. Incluso deportistas, ¿no? Que es lo que a uno le llamaba la atención. Gente joven, un estudiante de tan solo 14 años, que después de una actividad física en la escuela lamentablemente falleció. Se está cambiando esta estructura de edades en donde antes era muy riesgoso pasar los 55 años y ya poder pensar en un infarto. Hoy no. Lo que pasa es lo siguiente, o sea... hoy no, es pregunta. Está bien, en cardiología hay varias enfermedades, no solamente está la enfermedad coronaria, que es obviamente la más frecuente, pero también tenemos enfermedades que son de tipo congénitas. Entonces, si uno agarra un grupo etario hasta los 35 años, 40 años, un deportista de alto rendimiento, tiene que descartar enfermedades congénitas que sean arritmogénicas, o sea que en un deporte de alto rendimiento, que antes hacía alto rendimiento, ahora sí. Entonces ahora se ve más este tipo de muerte súbita. Entonces, una enfermedad congénita como la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, o la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que se diagnostican con estudios muy específicos, provocan muerte súbita en un mayor porcentaje en personas más jóvenes, por ejemplo, menores de 40 años. Ahora, mayores de 40 años hay que pensar que la enfermedad prevalente, en este caso, que produce muerte súbita, es la enfermedad coronaria, es decir, la obstrucción de las arterias coronarias que llevan a una enfermedad que puede ser una angina de pecho o eventualmente un infarto. Doctor, un poco ya para ir cerrando la charla, hay situaciones, límites en el ser humano, como por ejemplo los deportistas de alto rendimiento, con muchísima exigencia, pero digo, en el ámbito juvenil, en el ámbito de la adolescencia, en aquellos exámenes que se realizan para poder ingresar a la escuela, el certificado de aptitud física que le llaman habitualmente, ¿un electrocardiograma es suficiente? No, un electrocardiograma solo no. No. Tiene que ir acompañado siempre de un examen físico. Está bien, pero digo, en cuanto, más allá de lo que complementa todo este certificado de aptitud médica, pero el electro solo puede llegar a determinar la probabilidad de una enfermedad cardíaca. Solo no. No, solo no. Debería acompañarse siempre de un examen cardiológico completo. Completo. Para detectar, por ejemplo, un electro no puede detectar un soplo, pero el examen físico sí. Si el paciente no tiene soplo, obviamente está bien. Si tiene un soplo hay que avanzar con otros estudios. Te pregunto esto porque sería bueno que se exigiera un examen cardiológico a fondo. De hecho, nosotros lo hacemos cuando viene un paciente, ¿no es cierto?, juvenil para la escuela, nos piden el electro, pero inmediatamente viene el examen físico y el interrogatorio de todo su historial. Correcto. Para ver si hay evidencias de que pueda tener alguna enfermedad. No se hace más estudios por una cuestión de costo-beneficio. No, seguro, seguro que sí. Pero con eso ya quedaría protegido, digamos, un 99%. Bueno, yo no tengo más preguntas. Yo tampoco. Muy bien, doctor. Yo quería acotar nada más. Nosotros tenemos una fundación que se llama CORRIC, que es una institución para el bien de la sociedad, en la cual nosotros atendemos a pacientes carenciados que no tienen recursos y no tienen obra social. Sin cargo, no me gusta la palabra gratuita porque no es así, pero sin cargo, o sea, el paciente no tiene que abonar nada. Tiene que contactarse con nosotros y bueno, queda abierta la posibilidad para que las personas que no tienen otro medio para poderse atender o en los hospitales no demoran mucho. Sí. ¿A dónde pueden hacerlo? ¿Qué dirección? ¿O qué teléfono? Sí, Teniente Primero Ibáñez, 52, de Godoy Cruz. ¿Sí? Y el teléfono sería 458 21 71.
llamando a ese teléfono, nosotros le hacemos una entrevista para corroborar que el paciente reúne las condiciones adecuadas y los atendemos sin ningún cargo. Nuestro centro médico está equipado con, digamos, aparatología de vanguardia para hacer todos los estudios cardiológicos y se los atiende a los pacientes como un paciente, digamos. ¿Y cómo sobrevive Cordic? Porque digo, en base a donativos. En base a donativos. En base a donativos y algunas playas que también trabajan con un cierto porcentaje para Cordic y a partir de ahí nosotros, se sustentan. Es muy ajustado, ¿no? Sí, nunca alcanza. No es que sobra, sino nunca siempre alcanza, falta. Claro. Pero bueno, siempre hay alguien que aporta un donativo más y con eso vamos salvando y la donación nuestra de nuestra parte profesional, ¿no es cierto? El tiempo. De nuestros conocimientos profesionales, que también es donativo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber acompañado a la gente que nos sigue hasta ahora en Canal 7. Gracias, muy amable.